Muy buenas noches para todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Onofre Laborde es mi nombre y como siempre tengo el agrado de presentar al protagonista de este espacio, al señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo como siempre. Muy bien, el placer es mío, como siempre agradecido por su disposición, por su presencia. E imagino que anda un poco calentito, quizás como muchos de nosotros, ¿no? Muchas cosas que hablar. Bueno, Hola. No, le comentaba, muchas cosas que hablar en el día de hoy. Y bueno, y sí, ¿qué le parece? Después de lo de ayer, aunque esto me recuerda a la obra, ¿no? Creo que de García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Eh, Esto que pasó, los liberales lo veníamos advirtiendo y anunciando desde hace mucho tiempo. ¿Ah? Si bien somos muy poquitos, lo veníamos diciendo, en el sentido de que si acaso un mandato tenía el gobierno del electo presidente Lacalle allá por el fines del 19 y el comienzo de su mandato en marzo del 20, un único objetivo tenía, era que no volviera el Frente Amplio, que no volviera el Foro de San Pablo al gobierno. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, se dedicó a hacer socialismo light, socialismo de buenos modales, socialismo fashion. Se limitó a o venderse como apenas un mejor gestor de las ideas del otro. Nosotros hacemos lo mismo, pero mire que somos mejores, porque estudiamos en la educación privada y usamos corbata. No, señor, entre la versión original y la copia edulcorada, la gente siempre va a terminar eligiendo la versión original. Cuando se intenta no combatir la izquierda, sino coquetear con ella, ser una nueva versión de ella, venderse como de centro, porque tienen esa culpa, ¿no? Esa derecha culposa que les da vergüenza de mostrarse tal cual son. Entonces, en vez de diferenciarse, de marcar, de tomar distancia con la izquierda, lo que hacen es coquetear con ella, ¿no? Mezclarse, en vez de separarse antagónicamente, marcar las diferencias. Y bueno, y eso fue lo que pasó, ¿no? Un gobierno que en definitiva prometió en su discurso en el Parlamento el presidente Lacalle Pou de que acaso su principal desafío era que los uruguayos fuéramos más libres, y bueno, y no, lo incumplió porque no solo que se aumentó el gasto, se aumentó el endeudamiento, sino que, bueno, las grandes vacas sagradas de la izquierda no se tocaron. Y cuando digo que no se tocaron, me refiero a todo el curro de la ideología de género, al curro de las empresas públicas, algo apenas muy tibio, muy tenue, muy de pecho frío, ¿no? Con el primer borrador de lo que finalmente fue la LUC en materia de desmonopolización de ANCAP, pero bueno, esa derecha culposa, anoréxica, ¿no? Que integraba la coalición también, ante el primer gritito, faltó la valentía, el coraje, más allá de las limitaciones del poder y de cómo se construyen las mayorías y cómo convivir a la coalición con otros partidos, lo cual no debe ser sencillo, claro está, pero faltó convicción, faltó liderazgo, faltó poner lo que se le exige a un cuadro de fútbol, una final, poner huevo, ¿no? Y eso fue lo que no hubo. Entonces, a la primera de cambio, al primer gritito de alguno de los socios, no solo el partido Cabildo Abierto, sino también el partido Colorado, ya enseguida se sacó del proyecto original y se mandó el proyecto de la LUC con ese mamarracho del tema de paridad de importación, pero resulta cuando lo tuvieron que aplicar en su momento y veían que los precios iban a subir, lo que hicieron fue intervenir nuevamente, fijar un desastre. Nada bueno sale nunca de los monopolios. Seguimos con el INUMED, seguimos con el departamento de género dentro de INUMED, de empresas públicas deficitarias, gasto público exacerbado. Entonces, bueno, obviamente pasó lo que tenía que pasar. Cuando no hay coraje, cuando no hay convicciones sólidas, pasan estas cosas. Por eso es que es tan importante comprender
y defender la discusión de ideas y no minimizarla, dar la batalla cultural. Porque, a ver, teníamos el ejemplo de lo que pasó en Chile con Piñera, teníamos el ejemplo de lo que pasó en Argentina con Macri. Bueno, cuando, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos acá? Repetimos la historia. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Vuelven el socialismo recargado, vuelve esta versión que no es la misma versión del 2005, el Frente Amplio, es una versión mucho más totalitaria, es una versión que coquetea, y dije bien, coquetea y defiende dictaduras, que su principal aliado, el brazo sindical del Frente Amplio, como lo es el PIT-CNT, va y se sienta a la misma mesa que Maduro, que reivindica el régimen de Maduro, que hablan de que Cuba es una democracia diferente, lo mismo lo dijo la electa vicepresidente de la República, la señora Cose. Entonces, bueno, obviamente, vuelven recargados, redoblan la apuesta, con mayoría en el Senado, diputados casi que la tienen. Entonces, bueno, este es el precio que se paga por la tibieza. Y cuando a los liberales nos decían que éramos unos loquitos sueltos, nos mandaban a tomar la chocolatada, nos decían que en realidad Uruguay no es así, los radicalismos como Milei no sirven, y todas esas hartas estupideces que nos decían, les advertimos en su momento. Yo, no solo en mi libro La Eterna Vigilancia, que es de 2021, sino también publiqué un artículo en un periódico local de acá, de Fray Bentos, que se llamaba Más de lo Mismo, 2022, advirtiendo de estas cosas, de que si no se cambiaba el rumbo, la izquierda iba a volver recargada, y lamentablemente eso pasó. Entonces, bueno, después uno ha escuchado de todo en las redes, ¿no? De que bueno, de que por culpa, como algún trasnochado ha puesto por ahí, que culpa de los liberales, que algunos reivindicaron el voto anulado, hoy ganó el Frente Amplio. A ver, siempre es más fácil ver la culpa en el otro que en uno mismo. Tendemos a ser mucho más benevolentes con nosotros mismos que con los demás. Pero primero, así como nos criticaban diciendo que hubo un partido que intentó llegar a octubre y no pudo porque somos poquitos, resulta que ahora de golpe y porrazo tenemos casi que 90.000 votos dentro del electorado, que fue la sumatoria de votos anulados y votos en blanco. Es un disparate. Es decir, esta es una lectura también que se puede hacer, la cantidad de votos en blanco y anulados que hubo, equivalen a un senador, más o menos, ¿no? Y me atrevo a decir que esa gente que votó en blanco y anulado difícilmente no tengan simpatías por el Frente Amplio, porque el Frente Amplio ha tenido una cuestión mucho más emocional, carente de discurso, vacío de discurso, pero que le permitió presentarse como nosotros somos los buenos, ¿no? Y del otro lado se quedan sin relato, ¿no? ¿Por qué? Porque no han trabajado en el mundo de las ideas, porque lo han descuidado totalmente. Entonces, bueno, aquellos vientos traen estas tempestades y hoy hay que pagar el precio de esas omisiones. Por eso es que es tan importante la batalla cultural. Comprender esto es anterior a lo político electoral, porque yo lo decía, lo digo en mi libro La Eterna Vigilancia, es decir, cuando uno no entiende la lógica de la discusión de la importancia del mundo de las ideas, puede tener algún triunfo electoral, coyuntural, como le pasó a Macri en Argentina y como le pasó a este gobierno en Uruguay, pero en definitiva, cuando se llega al poder y no se hacen las cosas que se tienen que hacer, no se pisa el acelerador, no se tiene el coraje de hacer lo que hay que hacer, y bueno, pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque se descuida lo otro. Por eso es que comprender la batalla cultural es anterior a lo electoral, y pretender lo último sin lo primero implica apenas poner la carreta delante de los bueyes. No digo que no sea imposible avanzar, pero sí que es muy poco práctico. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Estos tipos entendieron a Gramsci, Gramsci es el comunista italiano que estuvo
preso y detenido por Mussolini, que se dedicó a escribir en sus años en prisión y que reivindicaba esto, decía, palabra más, palabra menos, Gramsci, bueno, abandonemos la lucha armada, lo que hay que hacer es copar el arte, la cultura, las ideas, y lo demás vendrá por añadidura. Estos tipos lo entendieron. Y nosotros, los liberales, la mal llamada derecha de nuestro país, porque no existe la derecha, hoy lo que hay son socialistas moderados dentro de lo que se conoce como derecha, porque ejecutan las mismas políticas y hacen las mismas políticas que hacen los partidos de izquierda. Es un problema de diferencia de grados, no de esencia, sino de grados. Bueno, pasan estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer Gramsci de derecha, pagarles con la misma, entender esto y dejarse de estas pavadas de que hicimos el hospital en el cerro y que aumentamos tantos planes y todo con cargo al gasto público y que hicimos los jornales solidarios, que es aplicar la receta keynesiana, redistribuir ingresos coactivamente de un sector que es exitoso, el privado, a un sector que es ineficiente como lo es el público. Eso no es crear riqueza, no es crear empleo. No se hicieron las reformas que se esperaban, no se tocaron las empresas públicas, no hubo reforma laboral, no hubo reforma impositiva, a las pymes no se les tiró ni un hueso, y cuando digo no se les tiró ningún hueso, no estoy diciendo que no se les dieron subsidios, beneficios, prebendas, no, lo que estoy diciendo es quitarle regulaciones de encima. Tengamos presente que las pymes son quienes generan aproximadamente el 90% del empleo que hay en nuestro país. ¿Bien? Bueno, ¿qué le dio este gobierno a las pymes? ¿No? Entonces, por el contrario, se ha mantenido todo un esquema parasitario en donde, yo el otro día creo que lo comentaba en esta columna Onofre, lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de saqueadores, ¿no? Donde a todos les gusta vivir del esfuerzo ajeno y todos aspiran a ello. Entonces, no hay que descuidar las ideas, esa es la verdadera batalla que hay que dar y que lamentablemente el Uruguay ha estado totalmente omiso en esto, ¿no? Le cedo la palabra unos minutos. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que están mencionando, y no también sin antes pensar un poco en lo que se viene, ¿no? Ese famoso término de Uruzuela, y a mí lo que me asombra mucho, y también me indigna, es cómo la población, o esa gente que votó, ¿no? No se da cuenta de los vecinos precisamente, ¿no? De Argentina, de Venezuela propiamente dicho, de Chile, de Ecuador, que tiene un problema de narcotráfico impresionante, Colombia en la actualidad, y también de España, ¿no? Yo observo a este nuevo Frente Amplio como una mezcla del kirchnerismo con el partido de Sánchez y con Maduro, ¿no? Lo veo mal, la verdad. Y uno se pone a pensar en qué vendrá después, ¿no? Porque obviamente que amantes de la libertad esta gente no son. Son amantes del estatismo, de las restricciones, de creerse dueños de la vida de los demás, del despilfarro, de acomodar a todos sus amiguitos. Y uno se pone a pensar si nuestro país realmente está en un buen pensar, ¿no? Porque yo creo que no, sinceramente. A mí sinceramente me da un poco de temor o de prudencia qué es lo que se va a venir después. No sé qué opina de eso. Sí, acá yo veo que tenemos, a ver, ¿cómo decirle? Ganó un presidente que habla de responsables y responsables, ¿no? Un presidente que habla con falta de ortografía, no solo que escribe con falta, pero que habla, que tiene problemas de conjugación de verbos, que no es claro, que no ofrece certezas. Bueno, se vota igual. ¿Y por qué se vota igual? El ejemplo de la heladera, que es el dibujo de Aroxa de hoy, que es brillante, no sé si lo vio, pero y bueno, porque cuando uno domina las ideas crean espíritu de época, ¿no? Crean emoción, ¿no? Es como la marsellesa, ¿no? Genera esa cosa que, aunque como la marsellesa termine con el terror, que la Revolución Francesa lo que generó fue la guillotina y el terror, pero genera esa cosa de vibra, de espíritu de época,
¿no? De fanatismo, de hinchas, no, pero soy de Peñarol y no importa y acá estoy. No, campeón, estamos hablando de cosas mucho más racionales y que le va la vida a la gente, no una cuestión de hincha de un partido de fútbol o de básquetbol. Bueno, eso es lo que pasa acá. Ahora, estas ideas predominantes, que han sido un fracaso estrepitoso cada vez que se las aplicaron, no están teniendo el combate necesario, fuerte, claro, duro, desde el otro lado de la vereda. Por el contrario, los otros piden disculpas por no ser de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, sería de muy mal nacido no desearle que le vaya bien a un gobierno, por supuesto que sí. Creo que no hace ni falta aclararlo, ¿no? Ahora, lo que sí tengo que decir hoy, y ojalá me equivoque, es que este gobierno que asumirá en marzo, lamentablemente va a fracasar, y si no es en 5 años, fracasará en 10, pero está condenado a fracasar. ¿Por qué? Y esto no es subjetivismo, sino es un dato de la realidad. Porque aplican ideas y recetas que son fallidas. No importa el chef, lo que importa es la receta, y la receta no funciona. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Esto genera todas estas promesas de campaña, ¿no? Todo este relato de políticas públicas, de justicia social, de redistribución del ingreso, toda esta sarta de disparates que plantean, que son unos disparates, que lo que terminan implicando es meterle la mano en el bolsillo a la gente, lo que terminan implicando es justificar el robo, una sociedad de saqueadores. Eso es lo que propone el Frente Amplio y sus amigos y sus aliados. Decía, termina inexorablemente en fracasos. ¿Y cómo se evidencia ese fracaso? Y bueno, tengamos presente que los recursos son escasos, ¿no? Y las necesidades son ilimitadas, algo en lo que siempre insistimos. Bueno, esta gente parte del error de la premisa de aplicar la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? ¿No? Un concepto que ha sido trágico, lamentablemente, para nuestra Latinoamérica. La justicia social es pensar que lo que usted produce, el 100% de lo que usted produce, una parte no le pertenece, una parte le pertenece al colectivo, ¿no? Y eso está mal, tiene un componente de índole moral que es inadmisible, pero además parte de otro concepto que es desastroso y que conduce al fracaso, y es que ante cada necesidad nace un derecho. Ahora, cuando usted crea un derecho, alguien lo tiene que pagar, porque no existen las cosas gratis. Entonces, en ese círculo vicioso empezamos, dijimos que los recursos son escasos, los recursos no alcanzan, entonces el Estado empieza a echar mano vía impuestos. ¿Y a quién se la meten hasta el fondo? Se la meten a la clase media, a los trabajadores, ¿no? A quienes pretenden defender y proteger, con el agravante que quienes más perjudican es a los que menos tienen, porque por la ley de utilidad marginal, 10.000 pesos no valen lo mismo para alguien que gana 100 que para alguien que gana 40. ¿Me explico? Entonces lo termina padeciendo quien menos tiene. Ahora, esto es hacer futurología, es que uno, no sé, conversa con el oráculo y tiene la bola mágica, y no. Pues como hemos repetido siempre en estas columnas, existe un único poder en la historia, ¿ah?, que marca precisamente el curso de la misma, y es el uso de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. ¿Ah? Si uno conoce las ideas que tiene una determinada persona o una determinada sociedad, ¿ah?, seguramente va a poder anticiparse, o al menos poder predecir, o al menos poder no sorprenderse por sus acciones futuras. Entonces, si el espíritu de época que hoy tenemos en el Uruguay es la justicia social, las cosas gratis, el Estado benefactor, todas estas porquerías, y bueno, seguramente estas ideas crean marcos institucionales y son generadoras de gasto público. Y el gasto público se financia con impuestos, ¿ah?, porque el Estado no tiene platita, no planta, no tiene árboles de los cuales florece la plata. Los recursos son escasos, la riqueza tiene que generarse, ¿ah?, no redistribuirse, porque la riqueza se gana, se crea y se gana, no se redistribuye. Entonces, claro,
cuando llega un momento que hay muchos impuestos, ¿ah? Y que ya no hay más margen para poner más porque la gente está asfixiada, ¿a qué se recurre? Se recurre al endeudamiento. El Uruguay está en esa fase ya desde hace algunos años. Recordemos que según el Ministerio de Economía y Finanzas, acá no, esto no lo dice Fernando, esto no es subjetivismo, esto es dato puro y duro. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Uruguay el nivel de endeudamiento supera el 72% del PBI. Somos uno de los países más endeudados de Latinoamérica. ¿Eso qué implica? Ese endeudamiento son impuestos futuros. Eso implica que generaciones que no han nacido van a nacer con esta deuda. ¿Ah? Solo para que tengan una idea, acá en el Uruguay se ha emitido deuda con vencimiento en 2055. Estamos en el 2025 prácticamente. Faltan 30 años. Van a venir 3 generaciones más que van a nacer endeudadas. ¿Me explico lo perverso que es esto? Lo inmoral que es esto, lo antidemocrático que es esto, porque le estamos pasando la cuenta de la fiesta actual a generaciones futuras que no participaron del proceso democrático eleccionario que metió a estos irresponsables en el gobierno ahora. Pero cuando además ya no hay más margen para endeudarse, esa es la fase 2 en la que está el Uruguay hoy, que en algún momento va a pasar porque no se puede vivir de prestado toda la vida, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, va a pasar lo que le pasó a Argentina. ¿A dónde se echa mano? Y se echa mano a la emisión monetaria, ¿no? Que sabido es genera inflación. El peor de los impuestos que se le puede poner a los más pobres. ¿Ah? La emisión monetaria, un impuesto encubierto, que lo que hace es financiar el déficit fiscal. Como no hay voluntad siquiera, porque ni siquiera hay voluntad, no está en la agenda de bajar el gasto público, que es lo que genera el déficit, ¿ah? Esa es la madre del problema, el gasto público, y bueno, pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto en algún momento va a decantar. Lo importante es tener las cosas claras, ¿ah? Y seguir en algunos casos y comenzar en otros a dar la batalla cultural. En esto también quiero ser muy claro, lo mencioné en alguna otra columna pasada, hacer mención a ¿cómo es ahí no me sale, el graffiti, o a la bandera que utilizó Benjamin Franklin, ¿no? El join or die. Unámonos o morimos. Son tiempos difíciles y vienen tiempos muy difíciles. Y los tiempos difíciles exigen llamar a las cosas por su nombre, ¿ah? Exigen valor, exigen echar para adelante, ¿ah? Y estamos expuestos, quienes hemos advertido de esta película de terror que se nos vino lamentablemente, quienes hemos insistido en esto, estamos expuestos a que nos llamen con adjetivos calificativos muy agraviantes, muy desagradables. A mí me han tratado de nazi, de facho, termina siendo una cocarda viniendo de quien viene, pero si las demandas son altas es porque lo que está en juego es aún mucho mayor, ¿no? Es el futuro de la libertad, es el futuro de nuestros hijos. Entonces, lejos de entregarse y tirar la toalla, hay que redoblar el esfuerzo. Entonces, yo hago un llamado a quienes realmente están del lado de la libertad, a unir esfuerzos, a dejar los egos de lado y tratar de contribuir en esta batalla. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca y bueno, hay que seguir, no queda otra, ¿no? Sí, por supuesto, y le agrego algo más, porque lo he visto bastante últimamente también, a no ser pastelero, ¿no? O estás con una cosa o estás con otra, porque también hay algunos que por conveniencia o por ciertas cosas después se ponen a abrazar con cosas que están en contra, supuestamente, ¿no? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta muy importante, no sé si importante ¿Sí? o no, pero anda gente ahí en las redes diciendo que Dotti 2029, ¿qué piensa de eso? Sí, bueno, a ver, yo toda la vida dije que detesto a la política, detesto a los políticos y que nunca iba a hacer política. Bueno, hoy me lo estoy replanteando, muy a mi pesar, pero bueno, es algo que no lo descarto, ¿ah?
pero bueno, no, es muy difícil, nunca hice política en mi vida, pero llega un momento que Claro, ni con publicar libros, ni con las columnas, ni con las columnas escritas, radiales, canales de YouTube, he publicado 4 libros, estoy escribiendo un quinto, bueno, uno siente que a veces no alcanza, ¿no? Y que no queda otra que ir y embarrarse y meterse en ese ambiente espantoso, donde parece que la gente no tiene alma, ¿no? Como es la política, y bueno, hay que ir a ensuciarse, meterse y plantarles cara, ¿ah? Plantarles cara a estos ladrones de vida, de proyectos, de sueños, del futuro de la gente, plantarles cara y decirles en la cara las cosas que no quieren oír porque supuestamente son incorrectas, políticamente incorrectas, y porque en definitiva la corrección política es un invento de los propios políticos para evitar pasar zozobra y momentos incómodos. Entonces, bueno, es una opción, no se descarta, pero veremos, es todo muy reciente obviamente. Yo, a quienes he visto esto, por supuesto que no soy ajeno a todo esto que se ha generado en las redes, no tengo más que palabras de agradecimiento sincero para quienes han pensado en mí, ¿no? Sí, y también dos cuestiones. Una, ese es el tema, le cedemos los espacios y ellos agarran y avasallan, ¿no? Y es por eso también que cobran fuerza y bueno, terminan tomando los lugares, ¿no? Es una batalla cultural, pero lamentablemente es como que hay que meterse en ese ambiente para que parece acá en Uruguay lo único que valdría, ¿no? No importa si sos empresario, sos emprendedor, si invertís, si generás comida, parece que eso es secundario acá en el pensamiento de nuestra sociedad y que todo el mundo se lanza a ese ambiente, ¿no? Como que si fuera el único lugar donde se podría hacer algo. Y lo otro, bueno, después cuando llegan a esa instancia, y que justo hablaba del ambiente, ahí hay que cuidarse mucho de los falsos apoyos, de los falsos amigos, porque ahí empiezan a aparecer las víboras, ¿no? Las víboras dos patas a buscar intereses y cosas, y es más, incluso lo viví en carne propia con algunos ex integrantes de la radio acá. No sé si tiene algún comentario más. Totalmente. No sé si tiene algún comentario más. Hay que andar con el 2 de oro, muy atento, ¿no? Porque es así. Sí, y más vale caer mal y caer medio pesado que estar rodeado de falsos, ¿no? Más vale eso, ¿no? Porque llegado el momento te pueden hacer una cama y al final todo lo que emprendés por un buen fin te lo pueden destruir. Sí, es así, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, en lo que respecta ahora hay que estar vigilantes, porque bueno, vienen tiempos duros. Si la tendencia es a dar cumplimiento aparte de lo que se prometió en campaña, viene más gasto, y el gasto ya sabemos lo que trae. Así que bueno, hay que estar atentos, en actitud de eterna vigilancia, que como decía Jefferson, es el costo de la libertad, no queda otra. Bueno, le agradezco como siempre y le dejo el saludo final, comentarios de algo siempre son bienvenidos. Bueno, Onofre, muchas gracias. Simplemente, como siempre decimos en el final, y hoy más que nunca, es posible un futuro mejor. Ese futuro solo existe si es liberal.